Esa visión de inicio que tú tenías con el briefing y cuál es la que tienes en el día de hoy, ¿cambió, continúa? Oye, si aquí existiera un producto así, yo leyera la noticia. Y ahí fue que dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo nosotros. La idea de nosotros es crearle una necesidad y vamos contra la corriente a la gente vendiéndole una vaina que no necesita. Así es. Tú buscas una necesidad y de ahí es que salen las oportunidades. ¿Cómo tú conllevas todo eso? Cogiendo muchísima lucha. Yo empezamos a regar el proyecto y a la primera que me la ponga incómoda, yo... Bye. Nos vemos más tarde. El que es bueno en muchas cosas no es bueno, no es excelente en ninguna de ellas. Si hay algún consejo que yo le puedo dar a los jóvenes que quieren empezar negocio, es tener cuidado a qué número tú le estás prestando atención. Exactamente. Porque si el juego se gana con un número y tú le caes atrás ese número, o tú te sales de tu esencia o no va a terminar haciendo algo de lo que tú te sientes en tu casa y duerma orgulloso. Vamos a decir. Bienvenidos a Conexiones Empresariales, un podcast de la Cámara de Comercio La Vega, donde exploramos las dinámicas empresariales y productivas que se implementan en los diversos sectores, ofreciendo experiencias que impulsan el desarrollo comercial, regional y nacional. Bienvenidos al episodio número 6 de Conexiones Empresariales, un podcast de la Cámara de Comercio y Producción de La Vega. Soy Paola Esteves, miembro del Comité de Jóvenes de la Cámara de Comercio de La Vega y que me acompaña mi compañero Lariel Suriel, quien es miembro también. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial que es un joven que es súper jocoso, lo vemos en las redes y en muchos lugares que también por ahí podríamos tener negocios, podríamos hacer negocios más adelante. Él es Uriel Suriel. Buenos Hola. Días, bienvenidos Uriel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Aquí entre confusiones con Lariel, Suriel, Uriel, Suriel. Gracias de verdad por permitirnos este espacio, este día, tu No, tiempo hombre, y gracias estar a aquí. ustedes. Esta conexión. Así es, así es. Gracias a ustedes. Primero que todo, yo quiero conocer a Uriel. ¿Quién es Uriel? ¿De dónde surge todo? Bueno, todo va sobre la marcha, realmente. Yo no sé por dónde tú quieres empezar, porque quién es Uriel. Yo nací en Constanza, estudié, me fui de Constanza como a los 17 años, trabajé en varios sitios, estudié varias cosas, estudié hasta mecánica, pero Wow. no en la universidad. A los 22 años fue que yo empecé la carrera. O sea, 5 años después del colegio, Okay. fue que yo empecé la carrera de Derecho, que yo dije, bueno, déjame yo Abogado también. organizarme. Anota Pero eso. yo empecé en administración. Ok. Entonces, fue por una especie de presión de mi papá que me dijo, oye, tú serías abogado. Está bien, a mí me gusta como quiera, pero no era lo que yo llevaba en la vena. O sea, a mí me gusta la teoría del derecho. Cuando di psicología del derecho también me gustó muchísimo. Ahí fue como que yo entonces me enamoré de la psicología también. Me quedé con esa penita ahí. Psicólogo, Larry. Pero Vamos para allá. Pero luego de ahí, en el camino fue donde yo me enamoré del mundo de los cigarros y ahí me asocié con un amigo que también asoció mío en el briefing y lanzamos una marca de cigarros. Y ahí me dediqué a eso y cuando salí de la universidad, pues seguí un par de años en ese camino hasta que empezamos el briefing y los dos juntos estábamos ahí. Y decidimos ponerle un paro a eso de los cigarros porque nos tomaba demasiado tiempo, era un proyecto muy a largo plazo. Y entonces los dos conscientemente dijimos, bueno, no vamos a poder dedicarle el tiempo a las dos cosas, vamos a irnos por aquí. Entonces, en resumen, esa es la historia de ahí. En el medio, naturalmente, hay muchas cosas que contar, pero no es el propósito de esto, me imagino. Antes de llegar al empresario, Uriel, hemos hablado de abogado, intentos de estudiar administración. Licenciado en Derecho, porque no ejercí porque nunca. no litiga. No ejercí No lo nunca, ejerce. ni me senté en una oficina. Okay. Yo nunca trabajé ni siquiera como paralegal. Entonces, conocemos el empresario ahora de los medios de comunicación, con el briefing. Eso suena porque muy es importante, así. empresario. Pero antes de eso, sabemos que tú estás en una nueva faceta estudiando psicología. Ajá. Esa
decisión de estudiar psicología? ¿Viene por alguna situación familiar, o que tú probablemente esa debió ser tu carrera de inicio? Yo no sé si me contaminé, como te dije, en el camino cuando cogí psicología del derecho, pero sí me gustó. A lo mejor eso fue lo que debía estudiar desde el principio, pero yo me he dado cuenta en la carrera que con 18, 19 años yo no hubiera tenido el mismo insight que tengo, no hubiera cogido la carrera de la misma manera. Así es. Y yo mientras más clases doy en la carrera, yo soy consciente de que no hay forma de que un estudiante de 19 o 20 años tenga el mismo ejercicio introspectivo estudiando la carrera. Entonces sí, los psicólogos se dan buenos, me imagino, durante el camino, pero los primeros años es imposible verlo de la misma manera. Entonces lo de estudiar psicología es algo que me gusta. Yo siempre he tenido la facilidad de conversar con mis amigos y creo que mi forma de ver la vida siempre ha podido ayudar a algunos o a otros. Y yo, bueno, me interesó saber realmente de dónde viene el comportamiento de la gente. También un hermano mío se suicidó cuando yo tenía como 22, 23 años. Entonces son muchas cosas que, criado todo en la misma familia, algo que todo el mundo fue como chocante, no solamente porque es chocante que se pierda una vida joven, sino porque no veíamos señales de que eso pudiera pasar. Entonces, yo siempre he sido muy curioso con todo y eso es parte de mi curiosidad también, el comportamiento de la gente. Y en un futuro, que no necesariamente tiene que ser en conjunto con el briefing, en un futuro, si yo salgo de ahí o si el briefing se vende, porque se ha pensado muchas veces como un negocio de salida, pues tengo también a qué dedicarme. Ya que no quiero dedicarme al derecho, tengo otra carrera, el tiempo va a pasar, lo hice justo a tiempo antes de que, o sea, yo estaría terminando cuando va a entrar mi hijo más grande a la universidad. O sea, que no voy a pagar dos al mismo tiempo. Que eso era una de las metas mías. El briefing, Uriel, ¿cómo surge? El briefing surge... ¿Cuál era esa visión de inicio que tú tenías con el briefing y cuál es la que tienes en el día de hoy? ¿Cambió? ¿Continúa? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Mira, el briefing surge como una necesidad y no fue mía. La idea del briefing fue de mi socio, Emilio, que nos enseñó un producto que él leía de Estados Unidos, muy parecido, o sea, con el mismo concepto, vamos a decir. Entonces, eso fue en una discusión de política gringa, y él nos mandó eso para que lo entendamos mejor, y ahí yo dije, yo que nunca me ha interesado la noticia ni la política, yo dije, oye, si aquí existiera un producto así, yo leyera la noticia. Y ahí fue que dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo nosotros, porque mucha gente dijo lo mismo. Estábamos en un grupo como de 15 y todos estábamos ahí y como que 3 de nosotros fuimos los que levantamos la cabeza y dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo. Y así fue que surgió el briefing, como deben surgir la mayoría de los negocios que surgen de necesidades. La gente tiene una necesidad y el más inteligente para decir, la gente está necesitando eso, déjame yo hacer esto. Exacto. Muchas veces que la idea de nosotros es crearle una necesidad y vamos contra la corriente a la gente vendiéndole una vaina que no necesita. Así es. Tú buscas una necesidad y de ahí es que salen las oportunidades. Está en tú enfocarte en lo que a ti te guste, claro, en lo que te llene, que eso es parte de lo que tenemos en común los fundadores. Tenemos en común, nosotros somos 3 personas totalmente distintas, con background distintos, pero a los 3 nos gusta enseñar las cosas que aprendemos, nos gusta simplificar las cosas, nos gusta saber de todo un chin, y sobre todo tenemos como unos ideales muy parecidos. O sea, en el fondo eso es importante. Nos parecemos un poquito, tenemos el mismo norte, pero eso
no tiene que necesariamente ver con que tú busques una necesidad de eso. No es que tú de todas las necesidades vas a encontrar un negocio y te vas a identificar con eso. Así Hay cosas es. que tú dices, eso no es lo mío, loco. Totalmente. Aquí hay una necesidad de una barra, pero yo no estoy para tener una barra, eso no es lo mío, ¿te entiendes? Entonces, digo que es bueno identificar la necesidad, o que la mayoría de los negocios nacen de ahí, pero a veces es una necesidad propia. Tú dices, bueno, si yo tengo esa necesidad, probablemente otra gente la tiene. La necesidad del delivery es, yo tengo la necesidad de que me traigan del colmado un botellón. Segurito que hay más gente que la tiene, porque somos gente todos, somos seres humanos Y tomamos todos. agua. Por eso, mientras más personal es el negocio, mientras más de gente tiene tu negocio, más se identifica la gente con él. Más se puede llegar. Así es. Porque tenemos todos los mismos, las mismas necesidades, vamos a decir. Eso pasa igual como con los artistas, con las obras que hacen. Mientras más de su persona tiene, pues más se identifica la gente con eso. Pues sí, tenemos todo adentro básicamente lo mismo. Uriel, para los que no conocen el briefing, básicamente, ¿qué es? El briefing es un resumen de noticias. Y ya. Eso es lo primero. Lo que pasa es que el briefing tiene muchos componentes que nosotros tenemos que dividirlo. El briefing, ¿de qué se va a tratar el briefing? Bueno, de contarte la noticia como si fuera un amigo. Bueno, pero un amigo imparcial, un amigo que te lo cuente con un vocabulario decente, bien escrito, sabe escribir, es un poco jocoso también, pero todas esas cosas van cayendo por debajo una de otra. Primero, la noticia, luego, de manera objetiva, luego, ¿qué tiene que ser? Bueno, un poquito de gracia, a ver si le podemos poner, si no le podemos poner. Por eso cuando mucha gente dice, yo me río muchísimo con el briefing, ese yo, la verdadera satisfacción de nosotros, es decir, yo me entero de la noticia con el briefing y me río como... Chulísimo. Correcto, sí. O sea, es entretenido para mí. El briefing debe ser entretenido porque eso es lo que nosotros... Ese eres tú. Bueno, yo Jocoso. porque empecé... Tiene que ser la parte jocosa del yo briefing. porque empecé, Totalmente, si no, no es él. Sí, yo empecé a escribir el briefing, que al principio fue dificilísimo, pero yo empecé a escribir el briefing, a darle como ese tono, esa voz que tiene el briefing, y por eso mucha gente se identificaba conmigo. La cara mía es difícil de desconectarla del briefing, aunque lo hemos logrado en los últimos años con mucho trabajo, pero hay briefing, por ejemplo, que yo no le pongo la mano, no los escribo ya, desde hace tiempo. Sin embargo, mantiene la misma voz porque dentro del equipo hemos logrado mantener eso. Aunque yo al final del día le paso a la pulidora, quito una palabrita aquí, pongo otra allí, trato de que se mantenga el mismo tono, pero eso lo hemos aprendido en el camino. Pero sí, nació, vamos a decir, la voz de los primeros briefings fue totalmente creada por mí, pero mis socios también son máquinas escribiendo y son personas con un tremendo sentido del humor y creo que son más inteligentes que yo. Lo que pasa es que yo tengo tal vez más facilidad para escribir. Tengo más facilidad para escribir porque escribo más. Pero tú lo sigues el briefing, Lariel, Claro. porque yo lo sigo. Desde eso, siempre. Yo también. Búscanos ahí en esos seguidores que estamos. Voy a buscarlo. La verdad que sí, te lo juro. Uriel, entonces yo quiero saber hoy, cuáles son tus emprendimientos, aparte del briefing, ¿qué más hace Uriel? ¿Y cuáles retos implica para ti estar en un, vamos a decir, en el briefing, que es algo que tú tienes que manejar de una manera objetiva? O sea, como tú dijiste, tienes que tener una serie de... Entonces, tu parte jocosa en Twitter tú no la has dejado. Así como iniciamos viéndote ahí, porque yo inicié viéndote ahí, yo me reía bastante. Ese es el que conocemos. Total, no te es el que yo asustes. conozco, Bueno. el productor, ahora que recientemente me enteré. Entonces yo quiero saber qué hoy, aparte de que va a ser licenciado en psicología, Sí. licenciado en derecho, o sea, Emprendedor hoy, ¿qué haces? del mundo de los cigarros, de la fresa. Wow, A mí o sea, me ¿qué gusta haces eso. hoy y cómo tú conllevas todo eso? Cogiendo muchísima lucha, realmente, eso es. Pero mira, yo creo que parte de lo que hace a uno seguir o que las cosas no se vean muy pesadas es que uno disfrute lo que uno está haciendo. Así es. O sea, a mí
Quizás si yo hubiera empezado a estudiar psicología de una vez, me pasa como con derecho, que yo amanecí estudiando porque tenía que pasar un examen. Forzado. Forzado. Yo me puedo acostar a las 12 de la noche, sabiendo que tengo que levantarme al otro día a la 1 de la mañana, y a veces se me hace difícil despegarme de algo que estoy leyendo, que tiene que ver con psicología, pero es que eso a mí me llena, me apasiona. Lo mismo cuando estaban los cigarros. O sea, yo me volví obsesivo con eso, porque verdaderamente yo disfruto ese mundo, no es una obligación. Entonces lo mismo pasa con el briefing. El briefing sigue siendo una pasión que nosotros tenemos. Es un trabajo porque hay que dedicarle tiempo, pero está por encima de eso la pasión que nosotros tenemos por hacerlo, ese trabajo. Lo mismo pasa con Emanuel, mi socio, que dejó su trabajo en una empresa segura, con un buen puesto, ganando un saco de cuarto. Y al final él dijo, esto es lo que a mí me gusta, este es mi proyecto, aparte de que es su proyecto, creemos en el proyecto. Esto no nació como un hobby, como la gente piensa. No. Esto no nació como un hobby, esto nació con un plan de decir, mira, vamos a empezar esto. Y por eso creo que tardó tanto para empezar, porque sabíamos que era un trabajo serio. Eso claro, no es de que, sí. No, pues vamos a darle. Se notó en un no, inicio, nosotros empezamos diciendo, mira, esto es un trabajo diario. No se puede sacar el pie después que estamos ahí adentro. Y yo que saco pie por muchísimas razones rápido, creo que la constancia que yo he tenido de mis socios me ha ayudado a mí de manera personal, porque yo he empezado un reguero de proyectos y a la primera que me la ponga incómoda, yo... Bye. Nos vemos más tarde. Volvemos al briefing. Sí, entonces mis socios son más cuadraditos que yo y menos volátiles que yo en ese sentido. Y yo he aprendido mucho de ellos en eso. Claro, nosotros vemos un crecimiento en el producto y sabemos que tiene futuro. Pero empezó con una meta clara de nosotros decir, ok, esto es lo que vamos a hacer por correo. La gente, yo no conozco a nadie que lea correo excepto nosotros, pero vimos la necesidad, bueno, vamos a arrancar. Si a la gente le gusta, le gusta. Esto no va a pasar de moda. No puede pasar de moda el correo porque para toda la plataforma que tú quieres hacer, o sea, sale otra plataforma ahora, aparte de Instagram, y tú tienes que tener un correo para registrarte. Empieza la aplicación de inteligencia artificial, aquella, la otra, yo que la uso todas. Para todas necesito mi correo. Obligatoriamente. Obligado. Entonces tú dices, ok, ya tenemos una ventaja con eso. Lo otro es la carga de hacerlo diario. Entonces al principio empezamos cada uno con un trabajo, con el otro. Yo dormía, 4 horas en el día, por los primeros 2 años. Luego ellos sabían que yo o me iba a morir o me iba a hartar y me iba a ir. Entonces ubicamos otro esquema para que yo trabaje, y ahora soy el que menos trabaja del grupo, para colmo. Sí, logré zafarme de eso, de lo que menos trabaja del grupo, pero eso fue así, con un plan desde el principio. Entonces, en cuanto a todo lo que yo hago, bueno, a veces se me dificulta dar el 100% en todas las cosas. Eso es una realidad, uno no puede hacer de todo. El que es bueno en muchas cosas no es bueno, no es excelente en ninguna de ellas. Así o tú no puedes, porque tú no puedes dedicarte a tantas cosas distintas. Total. Además son caminos un poquito diferentes. Lo de mi tema en las redes, a mí me sigue, vamos a decir, una cantidad considerable de gente desde hace tiempo, desde Twitter, que yo era un verdadero ácido. He ido cambiando, he tenido que ir cambiando. Yo no sé si he tenido que ir cambiando por el briefing o por lo que yo hago, o si ya cuando uno se convierte en papá o va creciendo, uno va cambiando. No es que uno debería ir cambiando. O sea, exacto, tú no deberías ser el mismo. Los posts que tú ves en las redes sociales tuyas de hace 10 años tienen que darte vergüenza. Sí, definitivamente. No, es que si no te dan vergüenza, cuando entonces Facebook te tú no recuerda, creciste. Hace 10 años. Coño. Sí, que uno se ponía de que poner estado. Toda esa vaina escrita con la K y un reguero lo que era. Y tú ¿Qué dices, lo que? ¡Qué basura! Entonces, pero debe ser así. Sí, totalmente. Debe ser así porque significa que tú has crecido. La evolución. Has evolucionado. Tú has evolucionado. Entonces, no es la misma persona que está aquí sentada hoy a la que va a ser en un año. Si en un año tú eres exactamente igual como tú eras antes, tú mantienes tu esencia, y creo que la gente que me conoce sabe que yo mantengo mi esencia, pero incluso mis amigos de infancia
pueden ver la evolución y tienen que verla. Yo la veo en ellos también. Totalmente. Se convierten en otra gente. Todo el mundo tiene su esencia, pero nos vamos convirtiendo en otros dependiendo de las responsabilidades que tengamos, la tragedia que sufra alguno, que también sufre uno algunos cambios. Entonces así, uno va evolucionando en todo ese tema. Yo ni sé cuál era la pregunta. Mira, no, porque me voy en una, llevo 4 días hablando. Anclando aquí. en eso que has dicho, nosotros siempre terminamos con un mensaje, digamos, ¿Ya se acabó? que de quién eres hacia el futuro. Pero yo quisiera, con el perdón, agregarle algo. En vez de ese mensaje, yo quisiera saber, como despedida, ¿verdad? Uriel Suriel, ¿qué consejo? Estamos hablando de Uriel, el que conocemos como un ácido en Twitter, que hemos visto tu evolución, convertirte en empresario, jugar con empresas, ya no haces cigarro, pero tampoco puedes que te con la fresa, no eres abogado, pero lo estudiaste, ahora te marcas en una nueva carrera. Sé que también quieres hacer stand-up comedy. Es una presión que yo tengo que nunca lo voy a hacer. Pero que es natural en ti. No, Ahora bien, sí, pero eso aterrizando, yo no creo que lo haga. aterrizando tantas cosas que tú has sido durante la etapa que te conocemos, ¿qué consejo y qué tú quisieras que tu hijo mayor, que ya casi entra a la universidad, ¿qué consejo tú le tendrías que dar? Tú que has jugado tanto con empresas, con emprendimientos, porque estamos frente a un emprendedor Desafíos, innato. Has hecho tanto. ¿Tú quisieras que tu hijo fuera igual que tú? ¿O qué consejo tú le darías? No. A veces uno cae en esa trampa de uno querer que los hijos sigan el camino de uno. Y quizá por eso se habla del debacle de la tercera generación en las empresas grandes. Uh-huh. Y es porque llevan la presión familiar de hacer lo que hizo mi papá, de hacer lo que yo hice, pero la visión del papá no es la misma del hijo. Totalmente. Y la del hijo, la esencia del hijo, lo que le llama al hijo, lo que llena al hijo, no es lo mismo que llenaba el papá. Entonces nosotros cometemos de manera natural, porque el ser humano naturalmente uno quiere como perpetuarse, por eso uno le da deseo de tener hijos. Bueno, pues yo me voy a morir, no voy a dejar a nadie aquí. Entonces así mismo con las empresas y cuando uno va haciendo la cosa, uno quiere como que los hijos hagan lo mismo que uno, porque uno entiende que uno hizo un buen trabajo y tú dices, este muchacho no quiere ser ni la mitad de lo que yo soy, o sea, y yo he hecho un buen trabajo, pero eso es una cosa que uno tiene por dentro que uno debe de trabajárselo. Entonces, para mí, y que yo lo he tenido también, cuando yo veía que mi hijo no estaba siguiendo como el mismo paso, no se interesaba por los micrófonos, por escribir, por leer y qué sé yo, me daba una penita. Pero es con el tiempo que yo he entendido que cada uno tiene que seguir su propio camino. ¿Por qué? Porque a mí me pasó. Yo no pude hacer lo mismo que hacía mi papá. Y volví para Constanza y me intenté dedicarme a la agricultura, a la fresa, al comercio, qué sé yo. No me llenó. No me llenó. Y no es un tema económico. Sí. No me llenó. Entonces, el número para mí ha sido poco importante. Es verdad que hay que ganar dinero, hay que vivir, ¿verdad?, de algo, pero si hay algún consejo que yo le puedo dar a los jóvenes que quieren empezar negocio, es tener cuidado a qué número tú le estás prestando atención. Exactamente. Porque si el juego se gana con un número y tú le caes atrás ese número, o tú te sales de tu esencia o no vas a terminar haciendo algo de lo que tú te sientes en tu casa y duerma orgulloso. Vamos a decir, toditos sabemos lo que hay que hacer para hacerse viral. Exacto. Sí. Yo puedo subir ahora mismo, acabando de llegar a mi casa, un video muerto de risa con una tanga. Muy bien. Seguro que me voy lejísimo. 10, 15, 20 mil seguidores en nada. Volado. En nada. Pero ese no es mi número. Yo no estoy jugando ese juego. Yo estoy jugando otro juego. ¿Te entiendes? Entonces, el número al que uno apunte es muy importante. Y es un juego de nunca acabar. Porque siempre hay un número más grande. Siempre hay otro que tiene más, siempre hay otro que tiene menos. ¿Tú quieres ser igual que tal persona? ¿Por qué? ¿Por la cantidad de seguidores? ¿O cuál es el juego que estamos jugando aquí? Entonces, qué sé yo, ese puede ser un consejo. Y en el caso de mi hijo, bueno, por él encontrará su camino. Mi trabajo es simplemente darle un apoyo, guiarlo y decirle, mira, si te vas por ahí, puede pasar esto y aquello, esto y lo otro, pero de yo querer que él sea, no, yo lo que quiero es que él
se guíe por lo que lo llame dentro y que no tenga que seguir con el peso de mi papá hizo esto, mi papá hizo lo otro, yo debería hacer... Que vuelvo y te digo, por mucho tiempo quizás yo le transmití eso. Así es. Y uno lo hace de manera inconsciente, tú ves. Pero ese es mi deseo también. Yo voy a cerrar con 2 preguntas. La primera es que yo quiero saber qué pasó con el proyecto de Fresas. O sea, ¿por qué? Eso me pareció interesante que mencionaste que no estás ahí ya. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué cerraste? Y la otra, entonces te la hago cuando termine. Sí, con el proyecto de Fresa fue que hubo un punto en el que ya necesitábamos dedicarnos al briefing. Mi hermano era mi socio en la parte comercial. Nosotros nos íbamos a dedicar a la parte comercial y los socios que teníamos en Constanza era que se dedicaban a la producción. Éramos muchos. Ellos tuvieron un problema interno ahí con su sociedad. Yo me desencanté un poco y yo dije, bueno, yo me voy de aquí. Vuelvo y te digo, yo no soy de un tipo que tiene mucha atadura a nada. Sí, no sé si eso al final es bueno o malo, pero las cosas que atentan contra... Yo que de por sí tengo problemas para dormir, cada vez menos. Las cosas que atentan contra mi sueño a mí no me gustan mucho. Entonces, ni hacer, vuelvo y te digo, un negocio por pura presión económica, porque había que hacer dinero, porque era dinero. Yo vi ese negocio en Constanza y yo dije, aquí hay cuarto. Aquí hay cuarto en la Fresa, que perdí un reguerazo de dinero también, un negocio muy riesgoso. Yo perdí lo que no tenía ahí, en el negocio de la Fresa. Pero sí, yo por eso, y además que habíamos decidido, yo hablé con un muchacho y le dije, bueno, ya yo tengo que dedicarme 100% al briefing, vamos a ver si ya estaba entrando una cantidad considerable de dinero como para recogerme a mí full time y que el otro todavía no. Luego que el briefing empezó a producir más, entonces entró Emmanuel full time y ya empezamos a contratar más gente, ya tenemos como 5 o 6 empleados. Todavía no hemos podido pagarle a Emilio, porque Emilio vive en Estados Unidos y tiene un saco de cuarto en dólares problema. Digo, bueno, Emilio, tú vas a tener que quedarte fuera del juego. Hasta por ahora. Pero él tendrá su sistema, digamos. Entonces, para cerrar y finalizar con esta última pregunta, Uriel, Lariel te hizo una pregunta, pero yo quiero irme a más general, a la sociedad, a los jóvenes que hoy te siguen, que como yo, como Lariel y como muchos te siguen en Twitter, que hoy van a conocer tu historia, hoy van a conocer todo lo que tú haces. Tú sabes que actualmente estamos en una sociedad que tú mencionaste, que sabemos qué cosas te hacen virales y te llevan a donde tú no, por lo menos tú, nosotros no queremos estar. Actualmente estamos viendo cómo muchas personas están totalmente desesperadas por un tema, qué sé yo, de querer ganar las cosas rápido, de querer estar en un trabajo y subir, o empezar un negocio y subir inmediatamente, se frustran. Y tú ves que al final terminan haciendo cosas que lamentablemente terminan mal ante la sociedad. Entonces, ante tantas, vamos a decir, desafíos que has tenido, tienes el briefing, cigarros, o sea, ¿qué tú le puedes dejar como mensaje a esos jóvenes que hoy están tomando un mal ejemplo, pero que tú entiendes que arriesgarse tanto como tú lo has hecho, o sea, tú te sientes bien y te sientes pleno, porque eso es lo que tú has demostrado, una plenitud en todo lo que tú has abordado, sin importar, mira, hiciste derecho y te sientes bien porque eso fue una etapa para ti, pero ¿qué tú le puedes dejar de mensaje hoy a todos esos jóvenes que estarán viendo este episodio? Bueno, hay muchas cosas que se hacen por miedo. Miedo a fracasar, miedo a lo que van a decir la gente, miedo a lo que van a pensar los compañeros míos. Todo el mundo está haciendo eso. Yo tengo miedo de que me saquen del grupo, de no encajar aquí, de no encajar allí. Sí. Entonces, eso... Si hay algo que yo tengo que agradecerle a mi papá, es que para bien o para mal nos enseñó a vivir sin miedo a fracasar. Mi papá y mi mamá nos dieron la seguridad de que ellos iban a estar ahí, nosotros nos fuera bien en un negocio o nos desculáramos, siempre teníamos ese apoyo, yo siempre tenía donde volver.
Y la ventaja que tenía cuando joven es que tú puedes fracasar 150 veces. Así es. Hago una vez, si no resulta esto, bien, hice un estudio, hice una carrera, hice lo que sea, tú puedes fracasar. Hay días que se complica cuando tú empiezas a tener familia, cuando tú tienes gente que depende de ti, entonces llegó la hora de tú pensarlo dos veces, sí. de pensarlo dos veces para... Yo Sí. cuando tenía un solo hijo, era un poco más descuidado con los proyectos que hacía. Y he tenido dificultad incluso para ahorrar. No tengo esa cultura de ahorro, que no me la enseñaron. Pero eso tengo que hacerlo yo, pues ya me toca a mí. No puedo vivir la vida entera con que a mí no me enseñaron eso. Entonces, pero cuando joven, la gente cree que tiene que ser, tener el número de este youtuber que tiene 22 años. Tú ves en las redes que estos jovencitos Sí, en Lamborghini alquilados y en esta vaina y se dejan llevar de ese mundo de las redes porque crecen en ese tema y creen que tú tienes que darle con todo y aceptar cualquier cosa por tú llegar a ese número. Hay que hacer un OnlyFans, vamos a hacer un OnlyFans, no importa, yo no le paro bola a esa vaina. Hay que hacer esto, sí, le damos para allá. Hay que vender un sueño, no hay problema también. Entonces yo creo que hay mucha gente que te puede aconsejar en muchos aspectos en las redes de que no te dejes llevar de esto, pero tú no tener miedo a fracasar es una cosa importante en los negocios. Hay que ser optimista, ¿verdad? Porque el mundo está hecho para los optimistas. El que no es optimista no hace nada. Tú empezaste tu negocio porque tú creías que iba a progresar. Entonces, esa vaina nadie lo va a comprar. Tú no lo arrancas. Totalmente. Esa vaina nadie lo vale, pues no arrancamos el briefing. ¿Para qué yo voy a estudiar psicología? No, ¿tú entiendes? Entonces, Totalmente. El mundo es de la gente optimista, pero sin miedo. Mantente ahí medio temeroso, con cuidado, pero hay que hacerlo como quiera. Uriel, muchísimas gracias por acompañarnos. A los que nos ven, hemos estado frente a un hombre, una palabra que no me gusta decir, Paola, pero un emprendedor. Así es. Definitivamente. Sí, eso sí. Pero sobre todo nos dejas la humildad que tiene, esa jocosidad de decir las cosas y el optimismo que yo le agrego. ¿Cuánto valor tienes de comenzar de nuevo? Es algo que queremos dejar bien claro a quienes nos siguen y nos escuchan. De parte de la Cámara de Comercio de La Vega y el Comité de Jóvenes Empresarios, volver a agradecerte por regalarnos este espacio y sobre todo regalárselo a quienes nos ven. Y a ellos que están tan atentos, que nos sigan en todas las redes sociales y que estén pendientes a la próxima conexión, que seguro será muy chula también. Gracias a ustedes. Si te gustó esta conexión, ayúdanos a difundirla.